Hola, mi nombre es Ana Paulina y voy a hablarles del último tema de la presentación, que es aplicaciones a la instrucción. Les estaré hablando de tres aplicaciones que demuestran estos principios de la teoría del procesamiento de la información. La primera son los organizadores avanzados. Son enunciados generales que se presentan al comienzo de las lecciones para ayudar a conectar el material nuevo con el aprendizaje previo. Estaré dando algunos ejemplos, espero no agobiarlos, solo tengo la intención de que pues todo quede un poco más claro. Lo que voy a decir a continuación se va a relacionar con el primer ejemplo de organizadores avanzados. Así que bueno, yo creo que existe una cronología en el currículum educativo. Por ejemplo, cuando llegamos a primero de primaria y nos enseñan el abecedario, esta funciona como la información nueva. Sin embargo, nosotros, como ya venimos del kinder, pues ya traemos las vocales, incluso ya sabemos escribir algunas sílabas y esta funge como la información previa. Entonces vamos a hacer como pues una relación entre lo nuevo y lo previo a través de un enunciado. El enunciado que escribí es: buenos días, niños. Como hemos estado repasando el abecedario y ya casi nos lo aprendemos completito, ahora comencemos a leer poco a poco. Este es un enunciado que yo puedo ponerles como ejemplo y que demuestra esta relación de aprendizajes. También otro ejemplo es cuando la maestra Diana nos enseñó el concepto de aprendizaje y cómo a partir de ahí, de este concepto, pues ahora estamos estudiando las diferentes teorías, pero primero fue necesario comprender pues qué era el aprendizaje. Características de los organizadores avanzados es que dirigen la atención de los estudiantes a los conceptos importantes que deben aprender. Otro ejemplo, si yo estoy aprendiendo un tema, por ejemplo, las leyes de reforma, yo sabré que Benito Juárez participó, sabré que Benito Juárez perseguía la separación de la iglesia y el Estado, entre muchos más acontecimientos. Pero estos organizadores avanzados me van a ayudar a dirigir mi atención y recordar los conceptos más significativos. Por ejemplo, yo podría quedarme con que pues las leyes de reforma fueron una lucha social. Y a partir de ahí, de recordar yo que fue una lucha social, podré desglosar pues de qué trató y quiénes participaron. Otra característica es que los organizadores también podrían ser mapas que acompañan a los textos y proporcionan información a los niveles más altos de la jerarquía, porque se ha dicho que los seres humanos organizamos la información en nuestra estructura cognitiva de una manera jerárquica. Después, bueno, ¿cómo nace este concepto de organizadores avanzados? Nace a partir de la teoría de Ausubel por el aprendizaje significativo. Él es el creador del aprendizaje significativo, y él nos decía que esto ocurre cuando el material nuevo muestra una relación sistemática con conceptos relevantes de la memoria a largo plazo, es decir, cuando el material nuevo amplía, modifica o elabora información en la memoria. Oswald recomendó la enseñanza deductiva. Primero se enseñan las ideas generales y después los puntos específicos, como cuando estamos en un salón de clases y se hace una lluvia de ideas y cada alumnito pues proporciona una generalidad del tema y se va apuntando en un pizarrón, y ya el profe, conforme transcurre la lección, pues va profundizando en cada palabra que se da en esa lluvia de ideas. Tenemos también, después de los organizadores avanzados, una aplicación muy importante que es importante para nosotros como docentes, y les voy a explicar por qué. Bueno, primero, las condiciones del aprendizaje fue propuesto por Robert Cagney y nos explicaba que existen dos etapas críticas. La primera consiste en especificar el tipo de resultados del aprendizaje y la segunda consiste en determinar los sucesos de aprendizaje.
o los factores que van a distinguir la enseñanza. O sea, este señor nos explicaba que cuando ocurre el aprendizaje en el individuo, pues vas a obtener respuestas, vas a obtener resultados. ¿De qué tipo? Bueno, tenemos de cinco tipos, habilidades intelectuales, información verbal, estrategias cognitivas, habilidades motoras y actitudes. La primera se refiere a información más procedimental, que se va a reflejar a partir de leer, hablar o escribir. Digamos que estamos en un salón de clases y el profesor nos pregunta acerca del tema que estamos viendo y nosotros como respuesta damos algún concepto que se haya visto. Ahí nosotros estamos reflejando que hemos desarrollado las habilidades intelectuales. La información verbal se dice que es recordar de manera significativa información, y valga la redundancia que se recuerda de manera literal, por ejemplo los poemas, el himno nacional, hechos o fechas. Las estrategias cognitivas incluye habilidades para procesar información, como poner atención a información nueva, y yo también creo que podría ser algo propio, porque es como cuando nosotros decidimos estudiar para algún examen y aplicamos estrategias de recuperación de la memoria a largo plazo. Las habilidades motoras se desarrollan de manera gradual mediante la práctica, como aprender a bailar, aprender a cocinar y todo lo que sea motriz. Las actitudes son creencias internas que influyen en los actos y reflejan características como generosidad, honestidad. Se dice que el profesor puede como propiciar que obtengan estos diferentes tipos de resultados para las primeras 4, porque en actitudes se dice que no, porque estas se aprenden de manera indirecta a través de las experiencias. Por eso se dice que no. Luego tenemos una tablita de fases del aprendizaje, son 9 fases. La primera es poner atención. Se concentran en los estímulos relevantes para el material por aprender, audiovisuales, materiales escritos, como cuando nos llevan una presentación en PowerPoint, lo escriben en el pizarrón. Las expectativas nos orientan a las metas. Por eso cuando al principio de la unidad del aprendizaje, pues el profesor nos pregunta cuáles son nuestras expectativas de la materia, porque eso va a trazar como para nosotros una meta a conseguir. La recuperación activa las partes relevantes del tema que están aprendiendo. La percepción selectiva se refiere a que los registros sensoriales reconocen las características relevantes del estímulo y las transfieren a la memoria de trabajo. Recordemos que en la memoria de trabajo solo permanecen un tiempo, y como en la codificación semántica, pues ya el nuevo conocimiento se va a transferir a la memoria a largo plazo. La recuperación y la respuesta recuperan información nueva de la memoria y dan una respuesta que demuestra que aprendieron. Para el reforzamiento se refiere más que nada a la retroalimentación. Esto es importante porque esto es como una planeación de una clase. Hice una tablita que venía en el libro y nos mostraba cómo se podría planear una clase a partir de estos principios de la teoría del procesamiento de la información. Lo que les acabo de comentar, de poner atención, expectativa, recuperación, todas esas son fases. Y bueno, ¿cómo vamos a llevarlo a cabo en un aula, en el acontecimiento educativo? La primera, poner atención, informar a la clase que es hora de comenzar. La segunda, las expectativas. Informar a la clase los objetivos de la lección, así como el tipo y cantidad de desempeño que se espera.
La recuperación pedirá a la clase que recuerde reglas y conceptos subordinados. La percepción selectiva, pues presentar ejemplos del concepto nuevo o regla. La codificación semántica, proporcionar claves para recordar la información. Recordemos que en la codificación semántica se transfiere el conocimiento nuevo a la memoria de largo plazo. La recuperación y respuesta, pedir a los estudiantes que apliquen el concepto o regla a ejemplos nuevos. El reforzamiento es confirmar la exactitud del aprendizaje de los estudiantes. Por eso les comentaba que aquí se aplica la retroalimentación. En clave para la recuperación es aplicar un examen breve sobre el material nuevo y la generalización hace repasos especiales. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que les acabo de mencionar, pues muchas veces se aplica en una clase y nosotros lo hemos podido ver. Y sé que lo pueden comprobar. Ya para concluir, tenemos la carga cognitiva. El sistema de procesamiento de la información no puede manejar muchos procesos al mismo tiempo, o sea, como que desaturarnos de información, además que nuestra atención es muy limitada. Lo mismo sucede con nuestras computadoras. Cuando abrimos muchos programas, ¿qué sucede? Pues la computadora se bloquea. Lo mismo o algo similar nos sucede a nosotros. Creo que por mi parte es todo. Espero haber sido lo más clara posible y muchas gracias por su atención.